El día empezó con una calma tan normal que, si alguien me lo hubiera contado, yo tampoco habría sospechado nada. Doris Evelyn Leland estaba despierta desde temprano, como casi siempre desde que Harold murió, y seguía teniendo esos hábitos que no se negocian: la misma taza, el mismo café fuerte, la misma silla junto a la mesa de la cocina. No era una mujer frágil ni desorientada. Tenía su cabeza en su lugar, pagaba sus cuentas, revisaba sus extractos, sabía exactamente cuánto había en cada ahorro. Lo que sí era, y eso ella misma lo reconocía, era alguien contenida. No se desbordaba fácil, no hacía escándalos, no se victimiza en voz alta. Quizá por eso, cuando Thomas avisó que pasaría solo un momento con Marcia para conversar sobre temas de seguridad, Doris no se alarmó. Sonaba como una preocupación típica de hijos adultos con padres viejos. Y fue justamente esa normalidad lo que volvió todo más violento. Cuando Thomas llegó, no venía solo con una conversación, venía con un plan ya armado. La manera en que él miraba alrededor, como quien evalúa un lugar que pronto dejará de pertenecerle a alguien, fue el primer detalle que Doris registró sin decir nada. Marcia estaba aún más distinta, demasiado sonriente, demasiado amable, como si estuviera actuando un papel de nuera perfecta. Sin gritos, sin discusión abierta, empezaron a hablar de caídas, de accidentes, de lo peligroso que era que ella siguiera viviendo sola. Doris intentó cortar el tema con firmeza, pero ahí apareció la parte sucia: documentos, una supuesta autorización y ese tono que se usa con los niños cuando se quiere que obedezcan sin entender. En menos de una hora, le quitaron las llaves para que no se preocupara, le pidieron el teléfono para actualizar contactos y, cuando ella quiso levantarse y terminar la visita, ya había un coche esperando. No fue una escena cinematográfica, fue peor. Fue un secuestro hecho con sonrisas, con palabras suaves y con el sello de algo que parecía legal. La llegada a Rose Hill Care no tuvo nada de dramática a simple vista, y tal vez por eso resultó tan perturbadora. El edificio era limpio, bien pintado, con un jardín prolijo que pretendía transmitir tranquilidad, pero Doris entendió de inmediato que ese lugar no estaba hecho para cuidar, sino para contener y callar. La recepción fue rápida, automática, como si ya la estuvieran esperando desde hacía tiempo. Nadie le preguntó si quería estar allí, nadie le explicó opciones. Le pidieron que firmara un par de papeles de rutina y cuando ella se negó, Thomas intervino con ese mismo tono condescendiente, diciendo que ella estaba nerviosa y que era mejor no insistir. Doris observó todo con una claridad incómoda. Cada gesto estaba pensado para reducirla, para volverla pequeña, para hacerla dudar de su propia autoridad sobre su vida. Dentro de la habitación asignada, el despojo se volvió concreto. Le indicaron qué objetos podía conservar y cuáles no, como si estuvieran decidiendo qué partes de su identidad eran aceptables y cuáles sobraban. Su bolso fue revisado, sus documentos guardados por seguridad, su teléfono quedó en custodia del personal. Doris no levantó la voz, no pidió ayuda, no lloró, no porque no sintiera miedo, sino porque entendió algo clave en ese mismo instante. Cualquier reacción emocional sería usada en su contra. Vio a otras personas mayores sentadas en silencio, algunas mirando al vacío, otras hablando solas, y comprendió que ese era el destino de quien se resistía sin estrategia. Aquella tarde,
Mientras Thomas se despedía rápido y Marcia evitaba mirarla a los ojos, Doris tomó una decisión interna que nadie escuchó. No iba a regalarles la imagen de una mujer derrotada. Iba a esperar, iba a observar y, sobre todo, iba a recordar cada detalle de ese día. Las horas siguientes fueron largas de una forma difícil de explicar. No pasaba nada visible y aún así todo estaba ocurriendo. Doris se sentó en la cama con las manos apoyadas sobre las rodillas, escuchando los ruidos del pasillo, los pasos del personal, las puertas que se abrían y cerraban con llaves que ella ya no tenía. Nadie fue grosero, nadie gritó, pero tampoco nadie la trató como a una adulta capaz. Le hablaban despacio, repetían frases simples, evitaban responder preguntas directas. Cuando pidió llamar a su casa para confirmar si todo estaba en orden, le dijeron que eso se vería más adelante. Cuando pidió ver sus papeles, le respondieron que su hijo se ocupaba de todo. Ahí terminó de entender que no estaba alojada, estaba apartada de su propia vida, con el respaldo de una firma que ella nunca había dado de forma consciente. Fue en ese silencio forzado donde Doris empezó a hacer lo único que aún podía: observar. Observó cómo algunos residentes eran castigados con indiferencia cuando insistían demasiado. Observó cómo otros habían dejado de insistir hacía tiempo. Notó que el personal anotaba cualquier gesto de inconformidad como confusión o desorientación, y que esas notas luego justificaban más restricciones. Doris, que había pasado décadas administrando una casa, un matrimonio y una vida sin ayuda, comprendió que la peor trampa no era el encierro físico, sino el relato que se construía sobre ella. Esa misma noche, acostada en una cama que no era suya, pensó en su casa, en los muebles que Harold había elegido, en los cajones donde aún estaban sus papeles. Y por primera vez sintió algo cercano al pánico, no por estar allí, sino por imaginar que, mientras ella permanecía callada, otros ya estaban decidiendo qué partes de su historia merecían ser vendidas. La confirmación llegó de una forma torpe y casi accidental, como suelen llegar las verdades que nadie intenta ocultar demasiado porque no esperan resistencia. A la mañana siguiente, un auxiliar comentó, sin mala intención, que el hijo de Doris había pasado temprano para retirar unas cosas del domicilio. No habló de mudanza ni de resguardo, habló de retiro, como quien vacía una propiedad que ya no pertenece a quien la habitó. Doris no preguntó nada en ese momento. Guardó la información como quien guarda una pieza clave sin saber aún dónde encaja, pero su cuerpo reaccionó antes que sus palabras. Una presión en el pecho, un calor seco en la garganta, la sensación clara de que el tiempo estaba corriendo en su contra. La casa no era solo un inmueble, era el lugar donde había envejecido con dignidad, donde cada objeto tenía una razón, una historia, una continuidad, y ahora estaba siendo tocada sin ella. Ese mismo día, durante una breve visita de Thomas, quedó claro que no había margen para dudas. Él hablaba rápido, evitaba detalles, repetía que todo estaba bajo control y que ella no debía preocuparse por cosas materiales. Doris notó que ya no le pedía opinión, solo informaba decisiones como hechos consumados. Mencionó cambios en las cuentas, ajustes temporales, una venta que tal vez se concretaría, todo envuelto en ese lenguaje de falsa protección que convierte el abuso en cuidado. Doris no discutió, asintió lo justo, hizo preguntas neutras, se mostró cansada. Thomas se relajó al percibirla dócil, y ese fue su error.
porque mientras él creía haber ganado, Doris entendió algo fundamental. Si había sido capaz de perderlo todo en un solo día, también necesitaba que su recuperación empezara ahí mismo, en silencio, sin alertar a nadie. Con el paso de las horas, Doris empezó a notar cómo el tiempo dentro de Rose Hill se estiraba de una forma extraña, casi opresiva. No había relojes visibles, las actividades eran repetitivas y cualquier intento de conversación profunda era desalentado con frases cortas o sonrisas automáticas. Fue en uno de esos momentos, sentada en una sala común, observando a personas que habían sido reducidas a rutinas ajenas, cuando algo se acomodó dentro de ella. Pensó en cuántas historias como la suya quedaban enterradas ahí mismo, sin nombre, sin testigos, y quizá por eso vale decirlo aquí. Si alguien está leyendo esto hasta este punto, probablemente ya vio algo parecido, quizá en un familiar, quizá en un vecino, quizá en silencio. A veces ayuda a decir desde dónde se lee, solo para recordar que esto no ocurre aislado, que hay más ojos atentos de los que ellos creen. Fue también en esa sala donde conoció a Lillian, una mujer delgada, de espalda encorvada y mirada viva, que hablaba poco pero escuchaba todo. No fue una amistad inmediata ni emotiva, fue más bien un reconocimiento mutuo entre dos personas que aún conservaban algo intacto por dentro. Lillian había sido bibliotecaria durante años y, aunque su memoria fallaba en detalles recientes, tenía una claridad admirable para detectar injusticias. En voz baja, sin dramatismo, le contó a Doris que su familia había hecho algo parecido. Primero ayuda, luego control y finalmente olvido. No lo dijo con rabia, sino con resignación. Doris entendió entonces que Rose Hill no era solo un lugar de paso, sino una antesala peligrosa para quienes no lograban reaccionar a tiempo. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, supo que no bastaba con resistir. Necesitaba una grieta, por pequeña que fuera, para empezar a salir. La grieta apareció de la forma más simple, casi ridícula, como suelen aparecer las cosas que nadie planea. Ese mismo día por la tarde, un auxiliar llevó a Doris una pequeña bolsa con ropa que habían rescatado de su casa antes de que el resto fuera clasificado. No había cuidado ni criterio, era más bien lo que había quedado al final, lo que nadie consideró valioso. Un suéter viejo, un par de medias gastadas y un abrigo que Doris usaba solo en invierno. Uno que Thomas había tomado en sus manos y descartado con un gesto rápido. Al revisarlo con calma, buscando un pañuelo olvidado, sus dedos tocaron un papel doblado varias veces, duro por el tiempo. No era una carta ni una nota sentimental. Era un billete de lotería, arrugado, con números escritos a mano en el reverso. Doris no reaccionó de inmediato. No sonrió, no se aceleró, no dejó escapar ninguna emoción visible. Guardó el billete en el bolsillo interior del abrigo y siguió doblando la ropa como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo muy concreto se activó. Memoria. Recordó exactamente cuándo lo había comprado. Semanas atrás, casi por costumbre, en un kiosco cercano a su casa. Recordó haber anotado los números porque no confiaba en la impresión automática. Esa noche, cuando todos dormían y el silencio era más denso que de día, pidió prestado el televisor de la sala, común con la excusa de no poder dormir. Los números aparecieron en la pantalla uno a uno y Doris los fue reconociendo sin apuro. No hubo euforia. Hubo algo distinto y mucho más peligroso: certeza. En ese instante entendió que,
por primera vez desde que había sido encerrada, tenía algo que nadie más sabía, algo que no figuraba en ningún poder, en ningún documento, en ninguna mentira. A partir de ese momento, Doris pasó a vivir dos realidades al mismo tiempo. Por fuera, seguía siendo la residente, discreta, obediente, la mujer mayor que no discutía órdenes y aceptaba las rutinas sin resistencia. Por dentro, cada gesto empezó a tener un propósito. No pensó en el dinero como riqueza inmediata, ni en lujos, ni en revancha. Pensó en control, pensó en tiempo. Pensó en cómo ese billete representaba algo que Thomas no podía tocar, no podía anticipar y no podía justificar legalmente. Guardó el papel siempre junto al cuerpo, incluso al dormir, no por apego emocional, sino por instinto de supervivencia. Sabía que cualquier objeto fuera de su alcance podía desaparecer sin explicación, como ya había pasado con tantas otras cosas. Ese secreto no podía virar un error. En los días siguientes, Doris empezó a observar con aún más cuidado quién entraba y salía, qué empleados hablaban más de la cuenta, quién parecía realmente escuchar. Notó que había horarios en que el control era menor, momentos en que el personal estaba más disperso, y memorizó cada uno de ellos. No actuó rápido porque entendía algo que muchos no entendían. Cualquier movimiento brusco confirmaría el relato de que ella no estaba bien. Su fortaleza estaba justamente en parecer inofensiva. Mientras tanto, Thomas seguía visitándola con menos frecuencia, seguro de que la situación estaba resuelta. Doris lo veía cada vez más relajado, más descuidado, y eso solo reforzaba su certeza de que él le acreditaba ter vencido. Ella, no en tanto, ya sabía que aquella historia ainda non tinha terminado. El primer contacto con el exterior no fue heroico ni elaborado, fue casi invisible. Doris aprovechó un cambio de turno y pidió usar el teléfono fijo para llamar a una farmacia, algo permitido cuando no parecía urgente. En lugar de eso, marcó un número que llevaba décadas memorizado, el de un estudio jurídico pequeño que había ayudado a una vecina años atrás. No explicó todo, no habló del dinero, dijo solo lo imprescindible, que estaba internada contra su voluntad, que su hijo usaba una procuración que ella no reconocía y que necesitaba orientación sin levantar sospechas. Del otro lado, la voz fue cautelosa, pero firme. Le dijeron que no hablara más por teléfono, que memorizara un nombre y que esperara nuevas instrucciones. Doris colgó con el corazón acelerado, pero sin demostrar nada. Aquella llamada no la liberó, pero le devolvió algo que habían intentado arrancarle, la posibilidad de ser escuchada. Esa noche, al regresar a su habitación, Doris pensó en Lillian. La encontró dormida, respirando con dificultad, el pecho subiendo y bajando de forma irregular. No la despertó. Se sentó a su lado unos minutos y entendió, con una claridad dolorosa, que el tiempo no jugaba a favor de todos por igual. Lillian había esperado demasiado, había confiado demasiado, y ahora su historia estaba quedando encerrada entre esas paredes. Doris no se prometió salvar a nadie, no era ingenua, pero se prometió algo más básico y más urgente, no terminar igual. Guardó el abrigo con el billete bajo el colchón, se recostó sin cerrar del todo los ojos y repasó mentalmente cada paso dado hasta ahí. Todo seguía ocurriendo en ese mismo día que parecía no terminar nunca, y por primera vez desde la mañana no sintió pánico, sintió dirección. A la mañana siguiente, algo sutil cambió en la dinámica. No fue un gesto claro, ni una frase directa,
sino una suma de pequeños detalles que Doris supo leer. Thomas llamó más temprano de lo habitual. Preguntó cómo estaba, si dormía bien, si necesitaba algo. No era preocupación, era verificación. Durante la llamada, repitió 2 veces que todo seguía en orden, como si necesitara convencerse a sí mismo. Doris respondió con monosílabos tranquilos, se mostró cansada, agradecida incluso. Por dentro, registró cada inflexión de la voz del hijo, cada pausa mal calculada. Entendió que, aunque él no supiera por qué, había empezado a sentir que algo no encajaba del todo. El control absoluto suele traer una falsa seguridad, y cuando esa seguridad se fisura, el miedo aparece antes que la razón. Ese mismo día, el personal de Rose Hill recibió una solicitud inusual: revisar nuevamente los papeles de Doris, solo para confirmar que todo estaba correcto. No partió de la institución, sino de Thomas. Doris observó el movimiento desde su silla, sin intervenir, con la serenidad de quien ya sabe que el tablero está cambiando. Nadie encontró nada fuera de lugar, porque el problema nunca había sido administrativo, sino moral. Aún así, la inquietud quedó flotando. Doris comprendió entonces que su mayor ventaja no era el billete escondido ni el abogado que la esperaba afuera, sino la imagen que había construido con paciencia, la de una mujer mayor que ya no representaba una amenaza. Mientras Thomas comenzaba a perder el sueño intentando sostener una mentira demasiado grande, Doris seguía sentada, callada, acumulando tiempo, y en esa espera calculada, la balanza empezaba a inclinarse. La consecuencia humana llegó sin aviso, como casi todo en ese lugar. Esa tarde, la rutina se interrumpió por un silencio más pesado de lo normal en el pasillo. Doris notó que nadie llevaba a Lillian a la sala común, que su silla quedó vacía durante horas. No hubo anuncio, no hubo explicación colectiva. Más tarde, una auxiliar comentó en voz baja que Lillian había pasado la noche mal y que ya no estaba. Esa fue toda la información. Doris sintió un golpe seco, no de sorpresa, sino de confirmación. Lillian no había muerto solo por su cuerpo cansado. Había muerto porque nadie fuera de allí estaba esperando por ella. No hubo familiares, no hubo reclamos, no hubo preguntas. En ese momento, Doris entendió con una claridad brutal que el mayor riesgo no era perder bienes, sino desaparecer sin ruido, convertirse en un expediente cerrado que nadie revisa. Esa noche, Doris no durmió, no por miedo, sino por una mezcla de rabia contenida y urgencia. Pensó en cuántas veces había escuchado que exageraba, que debía confiar, que aceptar ayuda era señal de madurez. Pensó en Lillian, en su historia truncada, y sintió algo que no había sentido desde la mañana, una obligación consigo misma, no por orgullo ni por venganza, sino por supervivencia. Todo seguía ocurriendo dentro de ese mismo día estirado, que parecía acumular décadas en horas. Doris repasó mentalmente cada paso que daría a partir de ahí, con una precisión que solo alguien plenamente consciente puede tener. No había espacio para errores, ni para sentimentalismos. Si salía de allí, no sería por lástima de nadie, sino porque aún era dueña de su voz y estaba dispuesta a usarla. A la mañana siguiente, Doris ya no dudaba de nada. Todo estaba alineado en su cabeza con una claridad que no admitía marcha atrás. Mientras esperaba en la sala común, observando el ir y venir del personal, pensó en cuántas personas nunca llegan a este punto, cuántas aceptan el relato impuesto hasta desaparecer. Y vale decirlo aquí, sin dramatizar. Si alguien sigue leyendo hasta este momento,
es porque algo de esto resuena. Historias así no salen a la luz solas. A veces basta compartir, comentar, decir esto también pasa, para que el silencio deje de proteger a quien abusa. Doris no lo sabía entonces, pero ese gesto simple, el de no mirar para otro lado, era exactamente lo que estaba haciendo por sí misma. Ese mismo día, finalmente, el engranaje externo empezó a moverse. El abogado que Doris había contactado llegó acompañado de un representante legal del Estado, y la diferencia fue inmediata. Nadie levantó la voz, nadie acusó a nadie de entrada, pero el tono cambió por completo. Las preguntas ya no eran condescendientes, eran precisas. Doris respondió a todas con calma, sin contradicciones, sin lagunas, demostrando algo que nunca había perdido: lucidez. La famosa procuración empezó a desmoronarse cuando quedó claro que había sido firmada bajo engaño, sin asesoría independiente. Thomas llegó apurado, sudando, hablando más de la cuenta, y por primera vez fue él quien pareció desorientado. Doris no lo miró con rabia ni con pena. Lo miró como se mira una decisión equivocada que ya no se puede corregir. La audiencia no fue larga, pero fue decisiva. No hubo discursos emotivos ni confrontaciones teatrales. Hubo documentos, fechas, firmas comparadas y una reconstrucción minuciosa de cómo Doris había sido apartada sin perder nunca su capacidad. Cada intento de Thomas por justificarse se volvía contra él, porque partía de una premisa falsa, que ella no entendía. Doris escuchó todo sentada, con la espalda recta, respondiendo solo cuando era necesario. No necesitó demostrar indignación, le bastó demostrar coherencia. Cuando el juez concluyó que la procuración quedaba revocada de inmediato y que Doris recuperaba pleno control sobre sus decisiones y bienes, no hubo alivio inmediato. Hubo algo más profundo: la confirmación oficial de que no había estado equivocada ni loca. Había sido silenciada. La salida de Rose Hill fue discreta, casi anticlimática. Nadie aplaudió, nadie se despidió con emoción. Doris recogió sus pocas cosas, el abrigo viejo incluido, y cruzó la puerta sin mirar atrás. Afuera, el aire parecía distinto, no por libertad romántica, sino por contraste. El mundo seguía igual, pero ella ya no estaba contenida dentro de un sistema que la anulaba. Thomas no intentó hablar con ella. Marcia no apareció. Doris tampoco esperaba explicaciones tardías. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podría reabrir un espacio que ya había cerrado por dentro. Subió al coche que la esperaba y, mientras se alejaba, entendió que recuperar la autonomía no siempre se siente como una victoria ruidosa. A veces se siente simplemente como volver a respirar sin permiso. Los días que siguieron no fueron de celebración ni de euforia. Doris eligió desaparecer con la misma discreción con la que había resistido. No volvió a su antigua casa. Sabía que ese espacio ya estaba contaminado por la traición y por decisiones tomadas sin ella. Optó por algo simple, lejos de todo, una vivienda pequeña cerca del mar, donde nadie conocía su historia ni su apellido. Allí, el silencio dejó de ser una imposición y pasó a ser una elección. El dinero, ahora protegido en estructuras que Thomas jamás podría tocar, no era el centro de nada. Servía para garantizar seguridad, nada más. Doris entendió que Aidade no la había vuelto débil, la había vuelto precisa. Cada paso era consciente, cada límite estaba claro, y esa claridad valía más que cualquier cifra. En algunos momentos pensó en Rosie, su nieta, la única que nunca la trató como un problema a resolver. Doris se aseguró de que su futuro
estuviera protegido de cualquier maniobra parecida, no como castigo, sino como cuidado real. No buscó venganza ni exposición pública. No necesitaba que nadie pidiera perdón. Lo que había recuperado no era solo patrimonio, sino identidad. Aquella mujer que había sido sentada en una cocina común, tratada como incapaz, seguía intacta por dentro. Doris no se convirtió en alguien más dura, se volvió más impermeable. Aprendió que el afecto verdadero no exige control y que el amor que aprisiona no merece ser defendido. Si algo quedó claro después de todo, es que envejecer no equivale a desaparecer. La sociedad se acostumbra a hablar de los mayores como si ya no fueran sujetos completos, como si su historia pudiera ser administrada por otros sin consecuencias. Doris no escribió esto para inspirar ni para dar lecciones, sino porque sabe que hay personas viviendo el mismo proceso en silencio. A veces, el abuso no viene en forma de gritos, sino envuelto en palabras suaves y firmas rápidas. Reconocerlo a tiempo puede marcar la diferencia entre seguir existiendo o convertirse en un recuerdo mal contado por alguien más. Doris sigue viva, lúcida y en control de sus decisiones. No busca reconciliaciones forzadas ni explicaciones tardías. Su mayor triunfo no fue ganar dinero ni un juicio, sino demostrar ante sí misma y ante el Estado que nunca perdió su capacidad. Solo fue callada por quienes confundieron cuidado con dominio. Al contar esto, no espera comprensión unánime ni aplausos. Espera que alguien, en algún lugar, lea y reconozca una señal que aún está a tiempo de atender. Porque nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a convertir el amor en prisión ni la vejez en una excusa para borrar a alguien.